a veces hay ciertas formas de arte que, que no le dan prioridad al objeto artístico en sí mismo, sino al mensaje. Un diseñador gráfico tiene un objetivo distinto, que es satisfacer una necesidad de comunicación visual. Y un artista creo que es una persona mucho más libre porque al final está proponiendo su propia interpretación del mundo. Creo que esa es la gran diferencia. Bienvenidos a otro episodio de su podcast Mar Adentro. Yo soy Sara, también estamos con el equipo de Resonancia Films. Hoy nos vamos a sumergir junto a Juan Carlos Guarneros. Él hace arte fractal, así que vamos a descubrir más de las maravillas sobre los fractales. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Sara, muy emocionado de estar aquí con ustedes. Yo también. Bueno, primero que nada, creo que para mí es muy importante saber en qué momento de la vida tú tomas el camino de estudiaste diseño gráfico, entonces, ¿en qué momento de tu vida tú decides ser diseñador gráfico? Pues fue justo cuando estaba por terminar el bachillerato que nos mandaron a hacer como investigación de campo y entonces llegué a la escuela donde justo estudié, que fue la FES Acatlán, y al entrar a los talleres me enamoré de todo lo que hacían. Antes era el diseño mucho más manual, entonces eso me encantó. Todo era a mano, se trazaba, se dibujaba, entonces eso me enganchó y decidí estudiar ahí, fui aceptado y ahí fue donde hice mis estudios. Okay. ¿Y cuál es la diferencia que podemos encontrar entre un diseñador gráfico y un artista? Sí, pues un diseñador gráfico tiene un objetivo distinto, que es satisfacer una necesidad de comunicación visual. En este caso, entonces, puede resolver diseñar, no sé, una imagen corporativa, una identidad corporativa, puede diseñar un cartel, etcétera. Y un artista creo que es una persona mucho más libre porque al final está proponiendo su propia interpretación del mundo. Creo que esa es la gran diferencia. En el caso del diseñador gráfico, el cliente es el que dice el mensaje y el diseñador tiene que resolverlo a través de formas, de colores, de tipografía y buscar que sea algo legible, que se entienda, que el sentido llegue al receptor. Esa es la diferencia. Y en el artista es libre de expresar lo que él quiera de la manera que lo necesite. Ok. Y más adelante en tu carrera, ¿en qué momento empiezas a hacer fractales? Pues justo después de terminar la licenciatura, empecé a estudiar la maestría en la Academia de San Carlos y en una materia me dejaron investigar una obra de arte y elegí una imagen fractal. Y me encantó porque era un mundo maravilloso que casi no era estudiado en ese entonces y entonces fue como empecé a tomarlo como un objeto de estudio y después yo dije, yo quisiera animarme a saber qué se siente crearlos, no solo investigarlos. Y entonces empecé a probar programas y eso me condujo a hacer mi primera exposición hace ya casi 19 años. Ok. Y bueno, la gente que está con nosotros se debe estar preguntando qué es un fractal. Sí, pues la definición es que es un objeto geométrico que tiene la cualidad de que las partes se repiten a diferentes escalas o la estructura básica se repite a diferentes escalas. Esto sucede, hay fractales naturales y fractales artificiales. Una manera más sencilla de entenderlo es, por ejemplo, si pensamos en un árbol, si pensáramos que una de sus estructuras básicas es su tronco, esta estructura se va a repetir en una escala diferente en las primeras ramas que nacen a partir del tronco, y esto se va repitiendo, 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 pero si observan, cuando llega a la hoja, se convierte en otra cosa completamente diferente. Entonces eso es muy bonito porque los fractales tienen eso que se llama autosimilitud. Las formas no son idénticas, se van transformando en otra cosa. Ok. Por ejemplo, creo que cuando pienso en fractales, yo me puedo imaginar fósiles. Así es correcto. La estructura de un fósil Así es como creo de los fractales más conocidos. sí. A la hora de crear, ¿cuál es tu proceso creativo? Ajá. Pues básicamente lo que yo hago es, soy como un navegante de fórmulas o un navegante de algoritmos. Lo que hago es que los cargo en la computadora y esto me provee muchísimas formas. Y entonces lo que hago es como si estuviera buceando o estuviera en un parapente, estoy como viajando en un paisaje o buceando, entonces trato de buscar algo que me llame la atención y cuando lo encuentro empiezo a trabajar con esa forma. Una vez que encuentras el lugar donde te gusta estar o que te llamó la atención,
mueves algo que se llaman parámetros, cambias los valores y eso empieza a modificar ligeramente esa forma. Entonces, de esa manera puedes controlar que la forma se empiece a transformar ligeramente y también puedes elegir colores y entonces vas creando la sensación que buscas. Ok, entonces tú trabajas digitalmente, Sí, es todas tus digital. obras son Sí, es digitales. correcto. Y solo para entender un poquito más, em, cuando tú te sientas a crear, ves tu monitor y Ajá. el fractal se crea a partir de los patrones que tú das Ujú. o se va creando como tú vas poniendo como las formas. Están las dos, porque la forma ya está dada de alguna forma, bueno, valga la redundancia, de alguna manera ya se está generando la imagen, pero tú puedes transformarla cambiando los parámetros o aplicándoles transformaciones a esas formas. Entonces, esto genera nuevas formas. Entonces, todo el tiempo es una manera como de estarse sorprendiendo de lo que está ocurriendo. Yo no puedo controlar qué voy a ver. Aparte, otra cosa que es súper interesante es que día con día los matemáticos actualizan la base de fórmulas, entonces cada día empezamos a ver formas nuevas, nuevas. Entonces todos estamos como admirados y sorprendidos de todo lo que vamos encontrando, que es como un mundo infinito. Se podría decir que ninguna de tus obras es igual, No, no, ninguna. todas son diferentes. Son diferentes e incluso si en alguna parte del proceso se fuera la energía eléctrica o ocurriera un error de guardar el archivo, yo ya no puedo volver a regresar a tener ese fractal porque ya es imposible, porque son tantos pequeños detalles o tantas variaciones en las fórmulas que ya es imposible volver a regresar a ese valor. Ok. Oye, qué increíble. He visto, bueno, que has participado y colaborado con distintos investigadores. Así es, sí. ¿Nos puedes contar un poco más al respecto? Sí, hace unos años hubo algo que se llamaba Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades en la UNAM y era muy bonito porque justo hacíamos colaboraciones con institutos de investigación científica. Entonces, justo hablando del mar, algo que me encantó fue que trabajamos con el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, entonces en dos áreas, ¿no? En los fósiles que ya mencionaste, en este caso, pues básicamente lo que hacíamos era hacer mediciones muy precisas de los fósiles para trasladar esos parámetros a los algoritmos y entonces salían formas que no necesariamente parecían este mismo objeto origen, pero tenían una familiaridad con él porque tenían proporciones similares. Y el otro caso fue muy increíble porque trabajamos con el microscopio electrónico de barrido y entonces a partir de ver todas estas formas, estos objetos, me di cuenta que el mundo microscópico es casi tan inmenso como el mundo que nosotros vemos. Estábamos, por ejemplo, las muestras que se usan en los microscopios electrónicos de barrido son súper pequeñitas, a veces del tamaño de una cabeza de un alfiler. Y en esa pequeña zona es como si vieras Google Maps en la Ciudad de México, o sea, es muy detallada, hay muchísimas cosas. Entonces, cuando yo salí de ahí y de repente estuve con la naturaleza propia de ciudad universitaria, yo estaba sintiéndome súper pequeñito porque decía, wow, el mundo es como que hay muchas proporciones y eso fue impresionante para mí. Y lo más impresionante es que hablando de estas caracoles marinos, encontramos un caracol que medía 0.000000, etcétera, milímetros. O sea, imagínense un caracol perfecto con sus cámaras, así como los conocemos, pero de ese tamaño. Entonces hay como cosas que nosotros no vemos, que están ahí y que son igualitas que los fractales. Esos son fractales naturales y también en los artificiales sucede lo mismo. Cuando nosotros nos acercamos en la computadora podemos encontrar cosas ahí que son como tesoros que están escondidos. Oye, qué padre este mundo de los fractales. Y viéndolo un poco desde el lado artístico, ¿tú podrías considerar que es arte contemporáneo? Mm, es que depende como la concepción que se tenga de qué es arte contemporáneo. Yo creo que más bien el arte es que hay como muchas variaciones. No me atrevería a dar una definición, pero en todo caso, la manera en que yo abordo el arte fractal no es tan contemporánea, porque a mí me gustan mucho la composición clásica, la sección áurea, componer las formas, como se hacía, por ejemplo, en el Renacimiento. Entonces, estoy utilizando como herramientas digitales o actuales,
pero la manera en que yo creo mis propias imágenes es como un sistema muy tradicional, entonces no sé qué tan contemporáneo sea. Hay otros artistas que utilizan fractales y están haciendo, por ejemplo, arte inmersivo, donde tú llegas a una habitación y están los fractales conviviendo contigo, tú los generas con el movimiento de tu cuerpo. Es como una aproximación distinta. Entonces, dependiendo del artista, puede utilizar los fractales y adaptarlos a su propio estilo. Ok. Y allá afuera, ahora que tocó el tema del arte contemporáneo, Sí. he visto que en redes sociales hay mucha gente que no tiene, como tú dices, una definición exacta sobre el arte contemporáneo. Yo creo que no la hay, Ajá. pero también hay mucha gente preguntándose sobre el arte contemporáneo. Entonces, tú que creas arte, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu punto de vista acerca del arte contemporáneo? Eh, lo que se me ocurre responder a tu pregunta, que es muy interesante, es que a veces hay ciertas formas de arte que, que no le dan prioridad al objeto artístico en sí mismo, sino al mensaje. Entonces pueden presentarte, no sé, una instalación que puede ser un objeto cotidiano, descontextualizado, pero a lo mejor el discurso que está detrás es algo muy interesante. Pero el objeto en sí mismo, pues es un objeto cotidiano que no ha sido intervenido absolutamente. Entonces, en este caso, en mi forma particular de ver las cosas, para mí el arte sí implicaría como tener una manipulación en el objeto que estás creando. Por eso yo consideraría que esas formas de arte, yo no no las puedo entender del todo porque para mí siempre hace falta el trabajar sobre el material, sobre el lienzo, sobre el objeto. Y en este caso ese tipo de arte es distinto porque es más conceptual, ¿no? Entonces es un mundo completamente distinto. Pero yo no lo desvalidaría porque sé que hay gente que está muy adentrada en esos temas y que lo puede defender súper bien porque tiene muchos fundamentos, nos puede explicar, pero en todo caso yo no sabría cómo defenderlo, ¿no? Cómo explicarlo. Perfecto. Y yo sé que tu vida ha estado rodeado de mucha arte, no solo Sí. el arte fractal, sino también eres cantante, ¿verdad? Así es, sí. Tú cantas las noches de museos, Así es. es cada mes, ¿es correcto? Sí, sí. Entonces, bueno, no olviden suscribirse, darle like, sobre todo a las redes de Juan Carlos para que puedan ver en qué sedes puede cantar. Y yo te quería pedir si nos podías cantar un pequeño fragmento. Wow, me encantaría. Con mucho Sí, gusto. oye. Sí, nada más que necesito ponerme esto. Claro, claro. Porque sé que me da superpoderes. Claro. Bueno, te voy a cantar un pedacito de Fly Me to the Moon con Perfecto. mucho cariño. Gracias. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Bravo. Muchas gracias. ¿No? Nunca me había encantado. Entonces me hiciste que me pusiera nerviosa de la primera vez. Y Mucho cariño. muchas gracias. Pues vale, tu vida está muy rodeada de arte, me da mucho gusto. Y también creo que ahora que te tengo, pocas veces he tenido la oportunidad de charlar con un artista. Entonces, ¿qué mensaje tú quieres darle al mundo con tu arte? No solo el arte fractal, sino también tu voz, tus canciones. Pues yo en cuanto al arte fractal, tengo un diario que he venido haciendo desde ya hace algunos años, entonces diario creo una imagen y yo lo que quiero compartir con esto es esta capacidad de sorprenderme,
porque justo antes de yo compartir algo, siento que es importante que a mí me sorprenda. Entonces siempre trato de sorprenderme con lo que estoy buscando, encontrando. Es como en algún podcast te escuché que cuando la primera vez que entraste al mar, que tenías mucho miedo y que de repente te sentiste volando en un mundo mágico, así siempre me siento cada día. Entonces trato de mantener esa sensación y compartirla con la gente. Eso es lo que motiva mi arte. Y también otra cosa que pienso en este momento es que hay personas que a mí me han inspirado muchísimo porque día con día están creando obras y entonces esos artistas me inspiran y a la vez yo quiero imitarlos al hacer también mi trabajo día con día y me encantaría que esta manera de trabajar o de concebir el arte también se pudiera contagiar a los demás y que toda la gente que quiera hacer arte, que día con día se anime a probar nuevas cosas, a explorar, a seguir compartiendo, a seguir creciendo. Eso es lo que yo quisiera. No, qué increíble. Me gusta mucho tu manera de ver, de querer inspirar a la gente, porque justamente, bueno, yo te quiero como platicar esto como experiencia personal. Yo tuve muchos problemas para elegir una carrera, ¿no? Porque yo siempre me incliné hacia el lado artístico. De no, pues música, no, pues entonces arte, no, pues entonces tal cosa que al final creo que la vida allá afuera hay como mucha presión en el sentido de, ¿y vas a vivir de eso? Claro. Y sabes que ahí solo entran los mejores, y sabes, y como que también te vas, digo, mucha gente dirá como, ay, pues ahí tú sí les haces caso, pero creo que también tú como persona dices como, bueno, puede ser, ¿no? Puedo buscar otras alternativas, puedo. Entonces, para mí sentarme a charlar, no solo contigo, sino también con Kevin, que es músico, claro, con mi hermano, que, bueno, que es mago, claro, me ha dado como la oportunidad de también querer inspirar a que la gente allá afuera se anime a vivir estas experiencias, a vivir este mundo. Y bueno, el día de hoy yo espero y estoy segura de que vas a inspirar a muchas personas en este capítulo. Así que te agradezco mucho por haber estado hoy con nosotros. ¿Tienes proyectos futuros de los que nos quieras contar o prefieres dejarlo al misterio? Al misterio, lo dejamos al misterio. Al misterio, perfecto. Entonces, no olviden seguir las redes de Juan Carlos, que las vamos a dejar en la caja de descripción. Y pues bueno, ya por último, quisiéramos pedirte otro fragmento de una canción. Wow, con mucho gusto. Sí, antes de cantarla quería decirte que sí nos inspiran con este podcast. Ay, muchas gracias. Estoy muy inspirado y todos los otros capítulos, entonces no se los pierdan. Gracias. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I say to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I've sacrificed anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Why not use your mentality? Wake up to reality. And each time I do, just the thought of you make me stop that before I begin. 'Cause I've got you under my skin. And I love you under my skin. Gracias. Ahora sí, capítulo 12. Bueno, ay, otra vez, perdón. Me distrajeron un poco. Cortamos. ¿Qué estamos haciendo?
Nos vemos en un próximo video.